quiero compartir con ustedes el tema de hoy, lo cual se titula, pero del día y la hora nadie sabe. Pero del día y la hora nadie sabe. Leeríamos Mateo capítulo 24 del 29 al 36. Y si no lo tiene usted en su Biblia, lo tiene en sus pantallas. Mateo 24, versículos 29 al 36. Y dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Oremos. Padre mío, una vez más ante tu presencia estamos para darte gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos hables a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos amados, han estado ocurriendo cosas bien extrañas últimamente. Pero estas cosas extrañas que han estado ocurriendo, las vemos como algo normal. No las vemos algo como especial ni único, sino que lo vemos como algo totalmente normal. Nos estamos acostumbrando a lo que escuchamos, nos estamos acostumbrando a lo que vemos a nuestro alrededor y lo que escuchamos en las noticias o leemos en los periódicos o en las redes sociales. Se está haciendo tan común que ya no nos afecta. Y ahora voy a explicar a qué me refiero. Cuando leímos el pasaje de Mateo capítulo 24 del 29 al 36, notamos algo en particular que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero estas palabras que Cristo Jesús dijo fueron dichas en cuanto únicamente a su segunda venida. Cuando Él dijo estas palabras, estaba hablando de su segunda venida aquí en la tierra. No estaba hablando del arrebatamiento o también llamado rapto de la iglesia. Hablaba de su segunda venida. Hay una gran diferencia entre el rapto o arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Son dos episodios diferentes que ocurren en diferentes tiempos con una separación de 7 años. En la actualidad, lo cual nosotros, les decía, nos hemos acostumbrado a ver estas cosas ya, vemos común y corriente que países adyacentes atacan a Israel. Ustedes lo han visto, lo han escuchado y ya se han acostumbrado a que esto suceda. Esto es bíblico. Han visto intentos de dividir Israel en 2 estados. Uno que se llama Palestina y otro Israel en el mismo territorio israelita. Este intento de dividir a Israel en 2 estados es bíblico. Y todos estos eventos
habían de tomar lugar en los últimos y ultísimos momentos que exista el género humano aquí en la tierra antes de que Cristo venga. Vemos que acusan a Israel de genocidio y los países están acusando a Israel de que está abusando de su poder bélico, siendo el séptimo país más poderoso en el mundo, ese pedacito de tierra llamado Israel. Es bíblico de los últimos tiempos. El antisemitismo global a gran escala lo vemos y es prácticamente el diario vivir de cada día, noticia, y es bíblico de los últimos tiempos. Vemos últimamente que las Naciones Unidas, más de 130 países, se unieron unánimemente para ir en contra de ese pequeño país, Israel. Esto es bíblico y profecía de los últimos tiempos. Vemos alianzas de naciones decidiendo el futuro de Israel, totalmente profecía de los últimos tiempos. No ocurría antes, jamás, sino ahora, las alianzas. Vemos la vaca roja que ya está en posesión de los judíos, lo cual no existía, porque el género de una vaca roja no se podía producir, hasta que finalmente un granjero americano en Texas logró producir lo que se llama una vaca totalmente roja, sin ni un cabello blanco. Ya está en posesión de Israel y era algo que ellos necesitaban para poder llevar a cabo precisamente las preparaciones de levantar el tercer templo. Todo profecía de los últimos tiempos. Y lo último que hemos visto ahora ante nuestras narices, el más grande de los más grandes tratados que ha existido en la historia, fue el que se está llevando a cabo ahora, no solamente el tratado de Abraham, sino que también el de los 20 o 21 puntos que el presidente Trump, juntamente con Netanyahu, le ha presentado a Hamás y al pueblo palestino para llevar a cabo la paz. Todo esto es noticia de cada día, pero a nadie le sorprende. Y todo esto son campanazos que debían de darse únicamente en los últimos tiempos, faltando momentos para que venga Cristo Jesús. Hermanos, cuando leemos Mateo capítulo 24, que ustedes ya lo leyeron juntamente conmigo, básicamente y parafraseando el versículo 29, dice que inmediatamente, tomen en cuenta la palabra bíblica, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ocurrirá algo grande en los cielos. No solamente ocurrirá algo en la tierra. Quiero que se desenfoquen de observar lo que ocurre en la tierra y luego miren lo que dice el versículo, que inmediatamente después de la tribulación ocurrirá algo grande en los cielos. ¿Qué ocurrirá? Pues yo pongo ahí que el Rey Jesús hará su entrada triunfal. Se le ha llamado entrada triunfal el momento en que Cristo entró por las puertas de Jerusalén, cuando entró montado en un burrito, cuando le aclamaban diciendo Hosana al Hijo de David, cuando ponían las palmas en el piso y los mantos en el camino. Le han llamado la entrada triunfal, pero me he atrevido yo a llamarle verdaderamente la entrada triunfal, la entrada estelar,
la entrada espectacular y la entrada gloriosa cuando el cielo se abra y el Hijo del Hombre aparezca en las nubes. Esa verdaderamente es la entrada triunfal que Cristo viene a hacer con un propósito. Pero interesantemente, leyendo el pasaje bíblico, en preparación a esta entrada triunfal, dice la Biblia que con el propósito de manifestar esta entrada estelar de Jesús, espectacular y gloriosa, el sol se va a oscurecer. No sé por qué. Pienso yo para que el resplandor de Cristo Jesús sea visto por todo ojo aquí en la tierra y para que Él sea el centro de la atracción en ese momento. Dice la palabra de Dios que la luna tampoco va a dar su resplandor en el momento en que Cristo Jesús venga. Dice la palabra de Dios que ni las estrellas van a quedarse quietas porque van a moverse y van a incluso a caer. Y dice la palabra de Dios, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo quiero ver a ese Jesús. Yo quiero ver a mi Rey y Señor abriéndose el cielo, el sol apagándose y la luna también, las estrellas conmoviéndose para dejarle y darle la entrada al Hijo de Dios, a nuestro Salvador. Cuando pasamos al siguiente versículo, en Mateo 24:30, dice la palabra de Dios, y lo vuelve a enfatizar. Entonces, pongo ahí yo, no antes, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, ¿después de qué? Después que el sol se oscurezca, después que la luna no dé su resplandor, después que las estrellas caigan y las potencias de los cielos sean conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, dice la Biblia, lamentarán todas las tribus de la tierra porque se darán cuenta que aquel que rechazaron, que aquel que negaron, que aquel que vituperaron, venía como Dios, Señor, lo que es, gloriosamente en las nubes. Y toda rodilla va a temblar. Entonces verán a Jesús viniendo en las nubes, dice su palabra, y que vendrá, dice, con gran poder y gran gloria. Para que la Biblia enfatice de que va a venir con poder. Estamos aprendiendo en el instituto que la palabra poder es dunamis, lo cual implica poder explosivo como el de la TNT. Y Dios vendrá en un poder y gran gloria. Aquí es, hermanos, donde se cumple Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y Romanos capítulo 14, versículo 11, donde dice, todo ojo le verá. Y cuando la palabra habla de todo, es un absoluto bíblico, implica todo ojo. Nadie va a quedar sin ver el espectáculo de la aparición del Hijo del Hombre, que aparece en las nubes, no para que sea crucificado en una cruz, sino como lo que es, Rey y Señor. Pero la palabra del Señor dice también de que toda rodilla se doblará y también toda lengua confesará de que Él es Dios. No será, hermanos, una aparición en privado. No será que apareció la Virgencita por allá en algún lugar y después se escondió. No va a estar jugando a las escondidas la Virgencita de Fátima, que le apareció a algunos y después ya no saben dónde está. O apareció en el medio del mar y después
parece que se hubiera hundido. No, señores, no será una aparición en privado, será una aparición pública, mundial y universal. Hasta los ángeles van a tener que ver con la venida de Cristo Jesús a buscar su esposa, la iglesia. Cuando leemos capítulo 24 y versículo 31, el siguiente versículo, voy avanzando de versículo en versículo, dice que juntará a sus, gloria al Señor. ¿Pertenece usted a Él? A sus escogidos, dice, desde los 4 puntos cardinales, iniciando así el milenio. La palabra del Señor lo dice en aquellos días. Acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Es una simbología, pero lo que está diciendo, hermanos, que en ese momento, cuando el Señor comience a reunir a todos sus escogidos, desde los 4 vientos, desde los 4 puntos cardinales, para ir a congregarnos, para adorar su nombre, precisamente a Israel. Ahora entendemos por qué se le llama el Gran Israel. Ahora entendemos por qué Dios le dio a Israel desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates por allá por Irak. Israel no es el pedacito de terreno que ustedes conocen ahora. La profecía fue dada a Abraham en el capítulo 15 de Génesis de que esa cantidad de terreno iba a ser de Israel. Ahora entendemos por qué. Porque cuando todas las naciones sean llamadas, todos los hijos de Dios y redimidos tengan que juntarse para ir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a necesitar terreno. Y ahí va a estar el verdadero Israel, el que intenta ahora Netanyahu lograr, ¿sabían? Netanyahu intenta lograr el gran Israel ahora. Él lo ha dicho. Ocurrirá dentro de no mucho tiempo. Hermanos, cuando Cristo venga en su segunda venida, comienza inmediatamente o en algunos pocos meses después el milenio, el gran milenio. Cuando la Biblia nos habla de milenio, nos dice que habrá paz total, mundial, entre las naciones. Isaías 2:4 dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En el milenio habrá total paz entre animales y hombres. La Biblia dice en Isaías 11, 6, 9, 6, 7, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Cuando la Biblia habla del milenio, dice que todos los redimidos seremos llamados santos. Isaías 4:2 dice: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los que vivan. ¡Wow! Me parece muy interesante que la Biblia diga eso. Entre los que vivan. ¿Será que habrán muertos todavía en el milenio? ¿Será que habrá gente que va a quedarse al milenio que no murieron en la gran tribulación? Efectivamente, todavía va a haber gente que va a quedar, que va a ser transicionada de la tribulación al milenio.
y que nunca fueron redimidos. Pero en el milenio dice la palabra de Dios también que el conocimiento de Dios cubrirá la tierra. Isaías 11:9 dice, no habrán mal ni hallarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Habrá justicia para todos en el milenio. Isaías 11:4-5 dice, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. En el milenio no habrán cojos, ni mudos, ni gente deprimida. Isaías 35:6 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Sabe qué es lo que no va a haber en el milenio? No van a haber más abortos ni muerte prematura. La palabra de Dios dice en Isaías 65:20, primera parte, nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. Continúa diciendo la palabra que el más joven incluso, si ha de morir, morirá de 100 años. Isaías 65:20, segunda parte, dice, el que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Todos se sorprenderán al ver al Rey Jesús como Rey y Señor durante el milenio. Isaías 52:15 dice, así asombrará Él, a Cristo Jesús, a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hermanos, ¿pero de qué estoy hablando? Del milenio. Pero el milenio es después de la segunda venida de Cristo. Pero el tema es que nadie sabe el día ni la hora. Pero aquí viene algo bien interesante en lo que dijo Jesús. Precisamente en el pasaje de Mateo 24, cuando vamos al versículo 32, pareciera que Jesús da una clave para saber el tiempo aproximado de su venida. Pareciera que Él nos da indicios, por lo que dice, de cuándo ha de venir. Ahora, enfatizando el tema de este sermón, el título de esta predicación es, pero nadie sabe el día ni la hora en que Cristo ha de venir. Enfatizando eso, lo mantengo firme y sólido como una premisa que no puede cambiarse. Nadie sabe el día ni la hora. No obstante, Dios, Cristo Jesús, como que nos reta, nos desafía. Y Él nos dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, dinos, ¿cuándo será tu venida? Cristo Jesús les responde, de la higuera aprendan la parábola. Ellos sabían inmediatamente a qué se refería. No solamente al árbol de la higuera, sino que a Israel se le llama la higuera. Estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ellos, como buenos hombres estudiosos de la palabra de Dios, sabían que Cristo se refería no necesariamente al árbol, sino que también a Israel. Y Cristo les dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando la rama está tierna, también cuando las hojas comiencen a brotar, ya saben que el verano está cerca.
ellos se tienen que haber quedado pasmados, sin saber a qué se refería, porque sabían que la higuera comienza a dar su hoja, a florecer en el verano. Ellos sabían eso. En la primavera comienzan a brotar, pero comienza ya a dar el primer fruto en verano. Así que ellos sabían el tiempo. Lo que les dice Jesús fue lo más grande, siguientemente. Porque después de decirle que miren la higuera, cuando ésta florezca, en este caso, cuando la rama comienza a verse tiernita, nació pero está nueva. Cuando las hojas comienzan a brotar, lo cual los arbolistas dicen de que cuando un árbol da sus hojas es porque está demostrando firmeza, fuerza y crecimiento sano. Por cierto, al lado de mi casa vive una señora que estudió los árboles y tiene un hermano que es experto en arborista, es precisamente él. Y explicaba estas cosas. Pero lo que dice Jesús en el versículo siguiente es lo que nos deja con la boca abierta. Porque cuando Él dice que la rama esté tierna, implicando que tenía que ser una nueva rama en crecimiento, que las hojas comiencen a demostrar que tiene un crecimiento firme y sano, y que la fruta está por aparecer ya en verano. Cristo les dijo a ellos cuando, así también vosotros. Ya trasladó el ejemplo de la higuera a ellos. Y les dice, cuando ustedes vean la higuera y que todo eso ocurra, ahora les habla a ellos, así también ustedes. ¿Qué cosa? Cuando vean estas cosas, ¿qué cosas? La higuera florecer, la ramita tierna, las hojas creciendo, el primer fruto que viene en verano. Por cierto, se llama breva. Así también vosotros, cuando vean estas cosas, conoced que está cerca. ¿Alguien dice, será que está el verano cerca? No. ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos a Jesús? ¿Cuándo será tu venida? ¿Cuándo vendrás? Así también vosotros cuando vean estas cosas, conoced, algunas versiones dicen que Él está cerca. Incluso enfatiza a las puertas. ¡Wow! Luego al versículo 34, Cristo les dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué cosa? Todo lo que les leí al principio, todo lo que usted está viendo en las noticias, lo que para nosotros es noticia común y corriente, son campanazos, profecías que se están cumpliendo en sus propias narices. Y aquí entonces, mientras yo escuchaba la noticia de que Israel era rechazado por más de 130 países de las Naciones Unidas, yo decía, se cumple exactamente lo que dice la Biblia, que Israel iba a ser como una piedra pesada para las naciones. Se cumple cuando dice que todas las naciones iban a hacer alianza contra Israel. Se cumple. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí viene la pregunta o la respuesta o la interrogante del millón o billón de dólares.
¿Cuánto dura una generación? Porque Cristo Jesús no estaba bromeando, ni estaba mintiendo definitivamente, ni estaba tratando de confundirnos. A través del Espíritu Santo nos estaba tratando de dar indicios de cuándo es que Él iba a venir, sin decirnos dos cosas: el día y la hora. Ahora, si usted lo toma alegóricamente, esto puede ser que nos estaba tratando de decir cuándo iba a ser, que nadie sabía la temporada o nadie iba a saber las sazones. Pero Cristo se tomó el tiempo de decir que nadie sabe el día ni la hora. Pero ustedes saben cuánto es una generación. Y cuando vean todo esto pasar, les digo que esa generación particularmente no va a desaparecer. Va a ver la venida de Cristo Jesús. Y cuando vamos a la Biblia, pues la Biblia es el filtro de todo lo que debemos entender. La palabra del Señor nos dice en Salmos 90:10, los días de vuestra vida son 70 años. Esa es la única referencia bíblica en cuanto a lo que pudiera ser una generación de vida de un hombre. Hay otros tipos de generaciones. Generación de época, los que tienen 21 años o 25 años, todos los que nacieron en esa época son una generación en particular. Pero cuando hablamos de generación de vida, ¿cuánto dura un hombre? La palabra de Dios nos dice 70 años. Y luego la palabra confirma que en los más robustos pudieran alcanzar los 80 años. Yendo un poco más allá, pudiéramos entender de que los días de la edad del hombre son 70 en la década de los 70. 71, 72, 74, hasta 79. Todavía se mantiene en el marco de los 70 años. O pudiera ser los más robustos el marco de los 80 años, 81, 82, 88, 89, se mantiene en el marco de la generación de vida de los 80. Si tomamos en cuenta esto, yo les quiero decir ahora de que yo no estoy poniendo fechas. ¿Me comprenden? Esto lo estoy presentando a ustedes para que piensen, porque como yo, muchos otros afirman esto o algo parecido, y no son cualquiera persona, son hombres de peso teológico y hombres de conocimiento escritural. No obstante, tenemos que mantener de que nadie sabe el día ni la hora. Y nadie puede decir, aquí, este es el momento, porque estaría yendo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por eso les enfatizo esto antes de mostrarles lo siguiente. Si tomamos en cuenta todo lo que Cristo Jesús dice, que no hay nada más, no hay otras cosas que pudieran considerarse, entenderíamos de que Israel nace en el año 1948, el 15 o 14 de mayo. El 15 fue atacado y destruyó Israel a todas las naciones que le atacaron. Sorprendente. Pero Israel nace en mayo 14 del año 1948 y comienza entonces lo que Ezequiel dice, que los huesos secos se hicieron un ejército gigantesco. Y se cumple la palabra de Dios cuando dice, nacerá una nación en un día. Se cumple en ese momento. Y comienza la rama a fortalecerse, y comienzan las hojas a fortalecerse, y comienza a dar a entender de que el verano está extremadamente cerca y el fruto ya va a aparecer. Si nosotros tomamos
lo que la palabra de Dios nos dice, que vendría siendo aquella generación de los 70 a los 79 años, entonces llegaríamos al año 2027. Si fuera así, si Cristo tuviera que venir, tomando en cuenta la primera parte de la evidencia bíblica, de que va a venir en esa generación, entre los 70 y 79, tendría que venir en el 2027. Lo cual, ¿cuánto queda? No obstante, el versículo continúa hablando y el versículo dice entonces que los más robustos alcanzarían entre los años 80, el marco de la edad de vida de un hombre de 80 o mujer de 80 abarca hasta los 89, lo cual nos llevaría hasta el año 2037. Y de ahí la Biblia, pare de contar, no dice absolutamente nada más. No hay una persona que diga, tenemos otra evidencia que pudiéramos tomar en cuenta. Solamente encontré una fuente con poca fuerza que dice, puede que sea la fecha del nacimiento, el momento de la guerra de los 6 días, por allá por el 60 y algo. Y de ahí entonces comenzar a contar. Pero Israel ya había nacido ya, así que no tiene mucha fuerza de convicción o de convencer a nadie. Si el Señor toma en cuenta entre los 80 y 89, entonces sería su venida el 2037 o cualquier año antes. Pero no se le olvide esto, no se le olvide de que estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Y antes de la segunda venida tiene que ocurrir algo grandioso, lo cual es el rapto de la iglesia. Y si retrocedemos de lo máximo que la Biblia nos permite, y esto digo con mucho temor, no diciendo fechas, sino enseñándole a ustedes para que calculen, para que piensen, cuenta el número de la bestia, aquí hay sabiduría y nos reta la palabra de Dios a pensar. Entonces, sería que el rapto debiera tomar lugar entre el 2030 o antes. ¿Cuánto falta para la venida de Cristo Jesús? Él vendrá como ladrón en la noche. Y dice la palabra, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Estás preparado para recibir al Señor en las nubes? ¿Estás preparado para que Él nos lleve a las moradas celestiales? Que el Señor te bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Voy a hacer una oración mientras los diáconos son llamados. Padre mío, ante tu presencia, llevamos a cabo, Señor, tus ordenanzas fielmente, porque sabemos, Señor, que ya no hay tiempo que perder. Debemos concentrar todas nuestras fuerzas en ti. Debemos mirarnos a cada uno de nosotros y saber que tu venida está a las puertas. Estás ya golpeando la puerta y diciendo, abre tu corazón. Gracias por hablarnos, Señor. A tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús.